Su marido la dejó sola con un caballo ciego y moribundo, riéndose mientras le gritaba: «Cuídalo bien, es todo lo que vales». Los vecinos murmuraban que ese animal inútil era su sentencia de muerte, pero años después, cuando él regresó arruinado y desesperado, lo que encontró lo hizo caer de rodillas llorando. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando Beatriz Salinas escuchó el motor de la camioneta de Rodrigo encenderse en el patio. A sus 34 años, después de 12 de matrimonio, había aprendido a descifrar cada sonido de esa casa, pero algo en el rugido del motor esa mañana le erizó la piel. Se levantó de la cama con rapidez, descalza sobre el piso de tierra que Rodrigo siempre había prometido embaldosar. Sus 2 hijas, Lucía de 9 años y Sofía de 6, dormían todavía en el cuarto contiguo, ajenas a la tormenta que estaba por desatarse. Cuando Beatriz salió al patio, la escena la dejó paralizada. Rodrigo estaba cargando el último bulto en la camioneta: maletas, cajas, sus botas buenas, el rifle que había heredado de su padre. Todo lo que tenía valor estaba siendo acomodado con prisa en el vehículo. «¿Qué haces?», preguntó con voz temblorosa, aunque en el fondo de su alma ya sabía la respuesta. Rodrigo se volvió hacia ella. Su mirada, que alguna vez la había hecho sentir amada, ahora era de hielo puro. «Me voy», dijo sin rodeos. «Ya no aguanto más esta vida miserable contigo». Beatriz sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Cómo que te vas? ¿Y las niñas? ¿Y yo?» «Tú te las arreglas», respondió él cerrando la puerta trasera de la camioneta con un golpe seco. «Yo me encontré a alguien que sí vale la pena. Alguien que no sea una carga inútil como tú». Las palabras cayeron sobre Beatriz como pedradas. Había soportado años de humillaciones, de gritos, de reproches por no darle un hijo varón, por no cocinar lo suficientemente bien, por no ser la mujer que él soñaba. Pero esto era diferente. Esto era el final. «No puedes irte así», suplicó acercándose a él. «Llévate lo que quieras, pero no nos abandones. Las niñas te necesitan». Rodrigo soltó una carcajada amarga. «¿Necesitarme? Lo único que han hecho es quitarme el dinero que podría haber usado para mí». Señaló hacia el establo destartalado. «Ahí te dejo algo, mi último regalo». Beatriz siguió la dirección de su dedo. En el establo, atado a un poste, estaba Canelo, el caballo que Rodrigo había comprado 5 años atrás para trabajar las tierras, pero que había enfermado hace 2 años. Ahora el animal era apenas una sombra de lo que fue. Ciego de ambos ojos por una infección no tratada, flaco hasta los huesos, con las patas delanteras deformadas por falta de cuidado. «Ese caballo ciego y moribundo es todo lo que te dejo», dijo Rodrigo con una sonrisa cruel. «Es perfecto para ti, inútil, acabado, sin futuro. Cuídalo bien, es todo lo que vales». Beatriz miró el animal y luego a su marido. «Rodrigo, por favor, ese caballo está muriendo. No podemos vivir de eso». «No es mi problema», respondió él subiendo a la camioneta. «La casa es tuya, las 2 hectáreas de tierra seca también, y ese caballo moribundo. Más de lo que mereces después de 12 años de no servir para nada». Arrancó el motor y comenzó a alejarse. Beatriz corrió tras la camioneta, descalza sobre la tierra caliente del patio. «¡Rodrigo! ¡Rodrigo, espera!». Él se detuvo solo para sacar la cabeza por la ventana. «Ah, se me olvidaba. Le debes 3,000 pesos a don Fermín por las semillas del año pasado, y otros 2,000 al veterinario por haber intentado salvar a ese caballo inútil. Págalos tú, ya que tanto te gusta quedarte aquí». La camioneta levantó una nube de polvo que envolvió a Beatriz mientras se alejaba por el camino de tierra. Ella se quedó allí, de pie en medio del patio, viendo cómo el vehículo se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer en el horizonte. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban esa mañana. Beatriz se dejó caer de rodillas sobre la tierra seca, con las manos cubriéndose el rostro. Las lágrimas brotaron entonces, calientes y amargas, empapando sus mejillas polvorientas. «¿Mami?». La voz asustada de Lucía la hizo levantar la vista. Sus 2 hijas estaban en el portal, aún en camisones, con los ojos grandes de miedo.
¿Dónde está papi?, preguntó Sofía la pequeña con el labio inferior temblando. Beatriz se secó las lágrimas rápidamente y se puso de pie. No podía derrumbarse frente a ellas. No ahora. Se acercó y las abrazó con todas sus fuerzas. Papá se fue de viaje, mis amores. Un viaje largo. ¿Cuándo vuelve?, insistió Lucía, quien a sus 9 años empezaba a entender más de lo que Beatriz quisiera. No lo sé, hija, no lo sé. Durante todo ese día, Beatriz se movió como sonámbula por la casa. Preparó el desayuno para las niñas con lo poco que quedaba, un poco de frijoles y tortillas rancias. Revisó cada rincón buscando algo de valor que Rodrigo hubiera pasado por alto. Encontró 17 pesos en monedas escondidos en una lata, 2 gallinas en el gallinero medio derrumbado, y nada más. La realidad la golpeó como un puño en el estómago. Estaba sola, sin dinero, sin habilidades comerciales, con 2 hijas que alimentar y un caballo ciego moribundo como única herencia. Al caer la tarde, cuando las niñas jugaban afuera con palos y piedras, incapaces de comprender la magnitud del abandono, Beatriz se acercó al establo. Canelo estaba echado sobre la paja sucia, respirando con dificultad. Sus ojos, cubiertos por una película blanca, miraban hacia la nada. Las costillas se marcaban en su piel como las teclas de un piano. «Pobre animal», murmuró Beatriz arrodillándose junto a él. «Nos dejó a los 2 para que nos muriéramos juntos». El caballo movió la cabeza ligeramente, como si reconociera su voz. Beatriz extendió la mano y acarició su cuello huesudo. Bajo sus dedos, sintió el pulso débil del animal, luchando por mantenerse vivo. «Yo tampoco quiero morir», le susurró. «No puedo morir. Mis hijas me necesitan». Esa noche, Beatriz prácticamente no durmió. Acostada en el catre que ahora era solo suyo, miraba el techo de lámina oxidada mientras su mente daba vueltas sin parar. Tenía 5,000 pesos de deuda, 17 pesos en efectivo, 2 gallinas, 2 hectáreas de tierra seca que no había producido nada en años, y un caballo ciego que probablemente no sobreviviría a la semana. Los vecinos ya estarían murmurando. Podía imaginarse a doña Gertrudis y sus amigas cuchicheando en el mercado. Pobre Beatriz, la dejaron con un caballo muerto. ¿Qué va a hacer una mujer sola? Seguro termina mendigando en el pueblo. La humillación le ardía en el pecho más que el hambre que sentía. Rodrigo no solo la había abandonado, la había dejado con lo más inútil que pudo encontrar. Un animal que no podía trabajar, que no podía venderse, que solo representaba gasto y sufrimiento. Era su forma de decirle que eso era lo que ella valía, nada. Pero mientras las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas en la oscuridad, algo comenzó a cambiar dentro de Beatriz. Era pequeño al principio, apenas un destello en medio de la desesperación. Un pensamiento rebelde que se negaba a apagarse. «No me voy a rendir», susurró en la noche. «No le voy a dar esa satisfacción». Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana. Afuera, bajo la luz de la luna, podía ver la silueta del establo. Y dentro de ese establo, un caballo ciego que, contra todo pronóstico, seguía respirando, seguía luchando por vivir. Si ese animal enfermo y ciego no se rendía, ¿cómo iba a rendirse ella? Beatriz apretó los puños. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero encontraría la manera. Rodrigo creía haberla sentenciado a muerte al dejarle ese caballo moribundo. Lo que no sabía era que acababa de encender una llama que nada podría apagar. Al amanecer, Beatriz se levantó con los primeros rayos del sol. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero también una determinación que nunca había sentido antes. Se lavó la cara con el agua fría del pozo y se peinó el cabello con cuidado. Luego despertó a sus hijas con ternura. «Hoy va a ser un día diferente», les dijo mientras les preparaba el desayuno. «Vamos a empezar de nuevo». Lucía la miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los suyos. «Papi no va a volver, ¿verdad?» Beatriz tragó saliva. No podía mentirles más. «No, mi amor, no va a volver». Sofía comenzó a llorar quedamente. Beatriz las abrazó a ambas, permitiéndoles llorar todo lo que necesitaran. Pero después,
Las separó suavemente y las miró a los ojos. Escúchenme bien, mis niñas. Lo que pasó es muy duro, muy injusto, pero no nos vamos a dar por vencidas. Somos fuertes, somos Salinas, y vamos a salir adelante. ¿Me entienden? Las niñas asintieron, limpiándose las lágrimas con el dorso de las manos. Bien, ahora vamos a desayunar y luego tengo que ver qué puedo hacer con ese caballo. Después del desayuno, mientras las niñas recogían huevos del gallinero, Beatriz volvió al establo con un cubo de agua fresca. Canelo seguía echado en el mismo lugar, respirando con dificultad. «Buenos días, compañero», le dijo con voz suave. «Sé que te sientes mal. Yo también. Pero vamos a intentar algo, ¿de acuerdo?» Acercó el cubo a la cabeza del animal y mojó sus dedos. Suavemente comenzó a humedecer los labios resecos del caballo. Al principio no hubo reacción, pero después de varios minutos Canelo movió ligeramente la lengua. Era poco, muy poco, pero era algo. «Eso es», lo animó Beatriz. «Bebe un poco. Necesitas fuerzas». Pasó toda la mañana allí, humedeciendo los labios del caballo, hablándole con voz tranquila, acariciando su cuello. No sabía si serviría de algo. Probablemente el animal moriría de todas formas, pero al menos no moriría solo y abandonado. Al mediodía, cuando el sol caía implacable sobre el patio, Beatriz escuchó una voz desde afuera. «Beatriz, ¿estás ahí?» Era doña Mercedes, la vecina que vivía a 1 kilómetro de distancia, una mujer de 60 años que siempre había sido amable con ella. Beatriz salió del establo, secándose las manos en la falda. «Doña Mercedes, buenos días». La anciana la miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Me enteré de lo que hizo Rodrigo. Todo el pueblo lo sabe ya. Ese sinvergüenza». Beatriz apretó los labios, luchando contra las lágrimas que amenazaban con volver. «Estamos bien, nos las arreglaremos». «No me vengas con eso, muchacha», dijo doña Mercedes con firmeza. Extendió una canasta cubierta con un trapo. «Te traje comida, frijoles, arroz, tortillas y algunas verduras de mi huerta». La gratitud que sintió Beatriz fue tan intensa que por poco la hace llorar de nuevo. «Doña Mercedes, yo no puedo aceptar». «Claro que puedes», interrumpió la anciana. «Los vecinos nos ayudamos. Además, esto no es caridad. Algún día tú me ayudarás a mí con algo». Beatriz aceptó la canasta con manos temblorosas. «Gracias. No sabe cuánto significa esto». Doña Mercedes miró hacia el establo. «Escuché que te dejó el caballo de Canelo. Ese pobre animal lleva años enfermo. Está muy mal», admitió Beatriz. «No creo que sobreviva mucho tiempo». La anciana negó con la cabeza. «Rodrigo siempre fue un desgraciado. Pero déjame decirte algo, Beatriz. Mi difunto esposo era veterinario. Yo aprendí mucho de él. Si quieres, puedo venir a ver al caballo. No prometo nada, pero tal vez pueda hacer algo». Era la primera luz de esperanza que Beatriz había visto en 24 horas. «¿Haría eso por mí?» «Vengo mañana temprano», respondió doña Mercedes. «Y Beatriz, no escuches lo que dice la gente del pueblo. Tú eres más fuerte de lo que crees». Cuando la anciana se marchó, Beatriz entró a la casa con la canasta. Esa noche, sus hijas cenaron caliente por primera vez desde el abandono. Y mientras las veía comer, Beatriz tomó una decisión. No importaba lo que dijera la gente. No importaba lo imposible que pareciera. Encontraría la manera de convertir ese caballo ciego y moribundo en algo más. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. Rodrigo le había dejado lo peor pensando que se rendiría. Lo que no sabía era que acababa de darle la motivación más poderosa que una mujer puede tener: demostrarle que estaba completamente equivocado. Esa noche, antes de dormir, Beatriz volvió al establo. Canelo había logrado beber un poco más de agua. Su respiración parecía ligeramente menos laboriosa. «Tú y yo vamos a salir de esta», le susurró acariciando su crin enredada. «No sé cómo, pero lo haremos, porque ninguno de los dos se merece morir aquí, abandonado y olvidado». El caballo movió la cabeza, como si entendiera, y en ese momento, en la oscuridad del establo, nació algo que cambiaría sus vidas para siempre.
No era esperanza todavía. Era algo más primitivo, más feroz. Era la determinación de dos seres descartados que se negaban a desaparecer sin luchar. La batalla apenas comenzaba. Doña Mercedes llegó al amanecer del día siguiente, tal como había prometido. Traía consigo un maletín de cuero gastado que había pertenecido a su difunto esposo, y una determinación que Beatriz reconoció inmediatamente. «Vamos a ver a ese animal», dijo sin preámbulos. En el establo, Canelo yacía en la misma posición. Doña Mercedes se arrodilló junto al caballo con una agilidad sorprendente para su edad, y comenzó a examinarlo. Palpó su cuello, revisó sus patas, escuchó su respiración acercando el oído a su pecho. «Está muy mal», dijo finalmente. «Desnutrición severa, infección en los ojos, las patas delanteras tienen un problema en los tendones. Cualquier veterinario diría que lo más piadoso sería sacrificarlo». Beatriz sintió que el corazón se le hundía. «Entonces no hay nada que hacer». «No dije eso», la corrigió doña Mercedes con una sonrisa. «Dije que cualquier veterinario lo diría. Pero mi esposo siempre decía que los animales tienen una voluntad de vivir que a veces supera cualquier pronóstico médico». De su maletín sacó varios frascos y ungüentos. «Esto es para las infecciones. Y esto», señaló una bolsa con polvo amarillento, «es un suplemento nutricional que preparaba mi esposo. Hierba de San Juan, cola de caballo, alfalfa molida y otras cosas. Le daba fuerza a los animales débiles». Durante la siguiente hora, doña Mercedes le enseñó a Beatriz cómo limpiar los ojos infectados del caballo, cómo preparar el suplemento mezclándolo con agua y melaza para hacerlo más apetecible, cómo masajear las patas hinchadas para mejorar la circulación. «Tienes que hacerlo 3 veces al día», instruyó, «cada 6 horas. No puedes fallar ni un solo día, y necesitas conseguir forraje de buena calidad. Este animal está famélico». «No tengo dinero para comprar forraje», admitió Beatriz con vergüenza. Doña Mercedes la miró con comprensión. «¿Tienes una hoz?» «Sí, vieja y oxidada, pero funciona. Entonces mañana te enseño dónde hay buenos pastizales silvestres a la orilla del río. Puedes cortar pasto fresco todos los días. Es trabajo duro, pero es gratis». Esa tarde, después de que doña Mercedes se marchara dejándole los medicamentos y las instrucciones, Beatriz encontró la vieja hoz en el cobertizo. La afiló como pudo con una piedra y caminó los 3 kilómetros hasta el río que la anciana le había indicado. El sol caía implacable sobre su cabeza. El camino era pedregoso y sus sandalias gastadas apenas protegían sus pies. Pero cuando llegó al pastizal junto al río, encontró exactamente lo que necesitaba: hierba verde, alta y abundante. Comenzó a cortar. Sus manos, acostumbradas solo a las tareas del hogar, pronto se llenaron de ampollas. La espalda le dolía de estar encorvada. El sudor le empapaba la blusa. Pero siguió cortando. Cuando el sol comenzó a bajar, Beatriz había juntado un bulto enorme de pasto fresco. Lo ató con una cuerda vieja y lo cargó sobre su espalda. El peso era abrumador, pero comenzó el camino de regreso. Lucía y Sofía la esperaban en el portal, preocupadas por su ausencia. «¡Mami!», gritó Sofía corriendo hacia ella. «¿Dónde estabas?» «Consiguiendo comida para Canelo», respondió Beatriz dejando caer el bulto con un gemido de alivio. «Vengan, ayúdenme a llevarlo al establo». Entre las 3 arrastraron el pasto hasta donde estaba el caballo. Beatriz colocó un montón frente a su hocico. Al principio, Canelo no reaccionó, pero después de varios minutos, comenzó a olfatear. Luego, lentamente, comenzó a comer. «¡Está comiendo, mami!», exclamó Lucía con alegría. «Mira, está comiendo». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Beatriz, pero esta vez eran de alivio. «Sí, mi amor, está comiendo». Esa noche, después de aplicar los medicamentos y darle el suplemento a Canelo, Beatriz se sentó en el patio con sus hijas. Tenían que hablar sobre su situación. «Niñas, las cosas van a estar difíciles por un tiempo», comenzó con honestidad. «No tenemos mucho dinero. Voy a tener que trabajar mucho para conseguir comida. Nosotras podemos ayudar», dijo Lucía con seriedad. «Yo puedo cuidar a Sofía y hacer los quehaceres.
«Y yo puedo recoger leña», añadió la pequeña Sofía, «y darle agua a las gallinas». Beatriz las abrazó con fuerza. «Son las mejores hijas del mundo. Juntas vamos a salir adelante». Los días siguientes establecieron una rutina agotadora. Beatriz se levantaba antes del amanecer para cuidar a Canelo, limpiar sus ojos, darle el suplemento, masajear sus patas. Luego preparaba un desayuno frugal para las niñas y caminaba los 3 kilómetros hasta el río para cortar pasto fresco. El trabajo era brutal. Sus manos se llenaron de callos y cicatrices. Su espalda dolía constantemente por cargar los bultos de pasto. Perdió peso que no podía permitirse perder, pero cada día, cuando regresaba y veía a Canelo comer el forraje fresco, sentía que valía la pena. Después de 2 semanas de cuidados intensivos, Beatriz notó los primeros cambios. Canelo ya no respiraba con tanta dificultad. Su piel comenzaba a verse menos tirante sobre los huesos. La infección en sus ojos parecía reducirse. «Está respondiendo al tratamiento», confirmó doña Mercedes durante una de sus visitas. «Ese caballo tiene ganas de vivir», pero los medicamentos se estaban acabando. Y Beatriz seguía sin tener dinero para comprar más, ni para pagar las deudas que Rodrigo había dejado. Una tarde, don Fermín, el dueño de la tienda de semillas, apareció en su puerta. «Beatriz», dijo quitándose el sombrero, «vengo por los 3,000 pesos que me debe tu marido». «Rodrigo se fue, don Fermín», respondió ella con dignidad, «pero yo sé que le debo ese dinero. Le pido que me dé tiempo. Voy a pagarle, se lo prometo». El hombre la miró con escepticismo. «¿Y cómo piensas conseguir 3,000 pesos? No tienes trabajo, no tienes nada más que ese caballo ciego». Las palabras dolieron porque eran ciertas, pero Beatriz mantuvo la cabeza en alto. «Le voy a pagar. Solo necesito tiempo». Don Fermín suspiró. «Te doy 3 meses. Después de eso tendré que tomar medidas legales». Cuando se marchó, Beatriz se sentó en los escalones del portal con la cabeza entre las manos. 3 meses. Necesitaba conseguir 3,000 pesos en 3 meses, más otros 2,000 para el veterinario. 5,000 pesos en total, y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Esa noche, mientras aplicaba los medicamentos que quedaban a Canelo, le habló al animal como si pudiera entenderla. «Necesito un milagro, amigo. Tú estás mejorando, eso es bueno, pero yo necesito dinero. ¿Cómo voy a conseguir dinero con un caballo ciego?» Como respuesta, Canelo movió la cabeza y relinchó suavemente. Era la primera vez que hacía un sonido desde que Beatriz comenzó a cuidarlo. «¿Qué me quieres decir?», murmuró acariciando su crin, que ahora se veía menos enredada después de semanas de cepillado. Fue entonces cuando recordó algo, una conversación de años atrás con su abuela, antes de que muriera. «El estiércol de caballo», le había dicho la anciana, «es oro para los jardines y huertas. La gente en el pueblo paga bien por él». Beatriz miró el piso del establo. Después de semanas de que Canelo comiera bien, había acumulado una cantidad considerable de estiércol. Ella lo había estado juntando en un rincón sin pensar mucho en ello. «¿Y sí?», susurró. Al día siguiente, Beatriz llenó 2 costales viejos con el estiércol seco y bien compactado. Lo cargó en una carretilla que encontró medio rota en el cobertizo y caminó hasta el pueblo. Su primer intento fue en la casa de doña Graciela, una mujer que tenía el jardín más hermoso del pueblo. «Buenos días, doña Graciela», saludó tímidamente. «Traigo estiércol de caballo. Es muy bueno para las plantas. ¿Le interesaría comprar?». La mujer la miró de arriba a abajo con desdén. «Tú vendiendo estiércol. ¡Qué bajeza! Antes tenías marido y ahora andas vendiendo caca de caballo». Las palabras fueron como bofetadas, pero Beatriz se mantuvo firme. «Es buen fertilizante. Hace crecer las flores más hermosas». «No me interesa», respondió doña Graciela cerrándole la puerta en la cara. Beatriz intentó en 5 casas más. En todas recibió rechazos, algunos corteses, otros crueles. Los comentarios se repetían: «Pobre mujer, qué vergüenza». Cayó muy bajo. Estaba a punto de rendirse cuando llegó a la casa de don Aurelio, un agricultor retirado que cultivaba tomates en un pequeño invernadero.
¿Estiércol de caballo, dices?, preguntó el anciano examinando el contenido del costal. Hace años que no encuentro buen estiércol de caballo. El de vaca no funciona igual para los tomates. Es de canelo, explicó Beatriz. Lo he estado alimentando con pasto fresco del río y suplementos de hierbas. Está muy bien nutrido ahora. Don Aurelio tomó un puñado y lo olió. Está bien seco, bien fermentado. ¿Cuánto pides? Beatriz no tenía idea. ¿30 pesos el costal? Te doy 25, regateó el hombre. 28, respondió ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Trato hecho. Y si funciona bien con mis tomates, te compro más la próxima semana. Beatriz regresó a casa con 56 pesos en el bolsillo. No era mucho, pero era dinero que había ganado ella misma, por primera vez en su vida. Durante las siguientes semanas, estableció una nueva rutina. Cada mañana cortaba pasto para Canelo. Cada tarde, recogía y secaba el estiércol. Cada 3 días, lo empacaba y lo vendía en el pueblo. Don Aurelio se convirtió en su cliente regular. Los tomates en su invernadero crecían más grandes y sabrosos que nunca, y pronto otros agricultores comenzaron a pedir el estiércol especial de Beatriz. Doña Mercedes, al enterarse de su pequeño negocio, le dio otro consejo. El estiércol mezclado con hierbas aromáticas como el romero y la menta hace un fertilizante aún mejor, y puedes cobrar más. Beatriz comenzó a experimentar. Recolectaba hierbas silvestres durante sus caminatas al río y las mezclaba con el estiércol. El resultado era un fertilizante que olía mucho mejor y funcionaba incluso mejor. Fertilizante orgánico premium, lo llamó, y comenzó a cobrar 40 pesos por costal. 2 meses después del abandono de Rodrigo, Beatriz contaba con 800 pesos ahorrados. No era suficiente para pagar sus deudas, pero era un comienzo. Y Canelo, el caballo ciego que todos daban por muerto, ahora estaba de pie por períodos más largos. Había ganado peso. Su pelaje brillaba. Las patas hinchadas se habían desinflado con los masajes constantes. Una tarde, mientras Beatriz lo cepillaba, doña Mercedes llegó con una expresión seria. «Tengo algo que decirte», anunció. «He estado pensando en Canelo». Sus ojos. La infección ha cedido casi completamente. «Lo sé», respondió Beatriz con orgullo. «Los medicamentos que me dio funcionaron de maravilla». «No es solo eso», continuó la anciana. «Mi esposo operó algunos caballos con cataratas. No siempre funcionaba, pero a veces les devolvía la vista». Beatriz dejó de cepillar. «¿Está diciendo que Canelo podría volver a ver?» «No lo sé, pero conozco a alguien. El doctor Vargas, en la ciudad. Fue aprendiz de mi esposo. Ahora es el mejor veterinario de la región. Si alguien puede ayudar a Canelo, es él. No tengo dinero para pagar un veterinario de la ciudad», dijo Beatriz con tristeza. Doña Mercedes sonrió. «Déjame hablar con él primero. A veces, cuando ve casos interesantes, trabaja por el gusto de aprender». 3 días después, el doctor Vargas llegó en una camioneta moderna. Era un hombre de unos 40 años, con lentes gruesos y modales amables. «Así que este es el famoso Canelo», dijo acercándose al caballo. Doña Mercedes me contó su historia. Un animal desahuciado que está volviendo a la vida. Examinó a Canelo durante casi 1 hora. Revisó sus ojos con linternas especiales. Palpó su cuerpo. Observó cómo se movía. «Es extraordinario», dijo finalmente. Este caballo tenía infecciones que deberían haberlo matado. El deterioro muscular era severo, pero ahora está en camino a la recuperación completa. «¿Y sus ojos?», preguntó Beatriz conteniendo la respiración. «Las cataratas pueden operarse. Es un procedimiento delicado, pero factible. Si acepta, me gustaría intentarlo». «¿Cuánto costaría?». El doctor Vargas negó con la cabeza. «Doña Mercedes fue muy buena con mi familia cuando yo era niño. Esto lo hago por ella, y porque casos como este me recuerdan por qué me hice veterinario». Beatriz sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «No sé cómo agradecerle». «No me agradezca todavía. La operación tiene riesgos, pero si funciona,
su caballo podría recuperar hasta el 80% de su visión. Una semana después, bajo un toldo improvisado en el patio, el doctor Vargas operó a Canelo. Beatriz sostuvo la cabeza del animal durante todo el procedimiento, susurrándole palabras de ánimo. «Ya casi termina, amigo. Aguanta un poco más. Vas a poder ver de nuevo. Vas a poder vivir de nuevo». La operación duró 3 horas. Cuando terminó, los ojos de Canelo estaban vendados con gasas limpias. «Ahora hay que esperar», dijo el doctor Vargas limpiándose el sudor de la frente. «En 2 semanas sabremos si funcionó». Esas 2 semanas fueron una tortura de esperanza y miedo. Beatriz cuidaba a Canelo con aún más dedicación, si eso era posible. Le hablaba constantemente, lo cepillaba, se aseguraba de que tuviera el mejor pasto, el agua más fresca. Las niñas también se habían encariñado con el caballo. Sofía le cantaba canciones infantiles. Lucía le leía en voz alta los cuentos de sus libros de la escuela. Finalmente llegó el día. El doctor Vargas regresó para quitar las vendas. «No se emocione demasiado», advirtió. «Incluso si la operación fue exitosa, tomará tiempo que el cerebro reaprenda a procesar las imágenes». Con manos expertas, comenzó a quitar las gasas, capa por capa, hasta que los ojos de Canelo quedaron expuestos a la luz del día. El caballo parpadeó, 1 vez, 2 veces, y luego giró la cabeza directamente hacia Beatriz. «Está enfocando», murmuró el doctor Vargas con asombro. «Está viendo». Beatriz se acercó lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Canelo, ¿me ves?». El caballo relinchó y movió la cabeza arriba y abajo, como asintiendo. Luego dio un paso hacia ella, algo que no había hecho desde que perdió la vista 2 años atrás. «Puede ver», gritó Lucía. «Mami, puede ver». El doctor Vargas estaba tan emocionado como ellas. «Es increíble. La recuperación es casi perfecta. Este caballo tiene una voluntad de vivir extraordinaria». Esa noche, Beatriz se sentó junto a Canelo en el establo. El caballo ahora la miraba directamente a los ojos, como si la reconociera, como si supiera que ella lo había salvado. «Lo logramos», le susurró. «Los dos lo logramos. Ahora viene la siguiente parte». Contó el dinero que había ahorrado. 1,300 pesos. Todavía le faltaba mucho para pagar las deudas, pero ya no se sentía desesperada. Había encontrado una forma de generar ingresos, y ahora tenía algo más valioso. Un caballo sano y fuerte que podía trabajar. A la mañana siguiente, Beatriz se levantó con una idea clara. Si Canelo podía ver y estaba recuperando sus fuerzas, podía trabajar. No de la forma brutal en que Rodrigo lo había usado antes, sino de manera inteligente y cuidadosa. Doña Mercedes llegó esa tarde con otra propuesta. «Mi sobrino tiene un arado viejo que no usa. Dice que te lo prestas y Canelo puede ayudarle a preparar su parcela para la siembra». «Canelo apenas está recuperándose», dijo Beatriz con cautela. «No quiero forzarlo». «No lo fuerces», concordó la anciana. «Pero un poco de ejercicio ligero podría ser bueno para él. Y tú podrías cobrar por el servicio». Era arriesgado, pero Beatriz decidió intentarlo. Comenzaron con sesiones cortas de 20 minutos. Canelo tiraba del arado mientras Beatriz lo guiaba con voz suave, deteniéndose cada pocos minutos para darle agua y descanso. El caballo respondió maravillosamente. Después de semanas de cuidados, estaba ansioso por moverse, por trabajar, y su vista mejorada le permitía evitar piedras y hoyos. El sobrino de doña Mercedes quedó tan impresionado que le pagó 100 pesos por el trabajo y la recomendó con otros agricultores. Pronto, Beatriz tenía una pequeña lista de clientes. No muchos, pero suficientes. Cobraba menos que otros por el servicio de arado, pero su cuidado meticuloso y la gentileza con que trataba las tierras le ganaron reputación. La mujer del caballo ciego, la llamaban en el pueblo. Algunos con burla, otros con respeto creciente. 3 meses después del abandono de Rodrigo, Beatriz entró a la tienda de don Fermín con un sobre en la mano. «Vengo a pagar mi deuda», anunció. El hombre la miró sorprendido. «¿Tienes los 3,000 pesos?» «Tengo 2,500»,
respondió con honestidad, y le pagaré los 500 restantes el próximo mes, pero quería empezar a saldar la cuenta. Don Fermín contó el dinero lentamente, negando con la cabeza. Nunca pensé que lo lograrías. Todos decían que terminarías mendigando o que te irías del pueblo. Pues aquí sigo, respondió Beatriz con la cabeza en alto, y aquí me voy a quedar. Esa noche, mientras cenaba con sus hijas el guisado que había podido comprar con lo que le sobraba de dinero, Beatriz sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. «Mami», dijo Lucía, «en la escuela me preguntaron cómo hacemos para vivir sin papá. Les dije que tú eres la más fuerte del mundo». Beatriz sonrió, aunque los ojos se le humedecieron. «No soy la más fuerte, mi amor. Solo soy una mamá que hace lo que tiene que hacer. Yo quiero ser como tú cuando crezca», añadió Sofía. «Cuidar caballos y hacer fertilizante». Las tres se rieron, y el sonido llenó la pequeña casa con calidez. Afuera, en el establo, Canelo descansaba tranquilamente. El caballo ciego que Rodrigo había dejado como insulto final, ahora era la fuente de ingresos de Beatriz. El animal desahuciado que todos daban por muerto, ahora tiraba arados y producía el fertilizante más buscado de la región. Y la mujer abandonada que todos esperaban ver fracasar, ahora caminaba por el pueblo con la frente en alto, ganándose la vida con sus propias manos y su determinación inquebrantable. La batalla estaba lejos de terminar. Todavía tenía deudas que pagar, bocas que alimentar, un futuro incierto por construir. Pero Beatriz había descubierto algo que cambiaría todo. No necesitaba que nadie la salvara. Podía salvarse ella misma. Y estaba apenas comenzando. 6 meses después del abandono, Beatriz se levantaba cada mañana a las 4:30. Ya no era por desesperación, sino por rutina. Una rutina productiva que ella misma había construido con sudor y determinación. Canelo la saludaba con un relincho suave cuando ella entraba al establo, ahora limpio y bien organizado. El caballo había recuperado por completo su peso. Su pelaje brillaba con un tono castaño saludable, y sus ojos, esos ojos que habían estado cubiertos por cataratas, ahora la seguían con claridad cuando ella se movía. «Buenos días, compañero», le decía todas las mañanas mientras le servía su ración de avena mezclada con melaza. «Tenemos mucho trabajo hoy». La lista de clientes había crecido de 3 a 15 agricultores regulares. Beatriz había establecido un sistema eficiente. 3 días a la semana araba tierras, 2 días producía y empacaba fertilizante, y 1 día descansaba. Bueno, descansaba del trabajo pesado. Ese día lo dedicaba a limpiar, organizar y planear la siguiente semana. Sus ingresos habían pasado de 100 pesos semanales a casi 600. No era una fortuna, pero era estable y creciente. Don Fermín había recibido el pago completo de los 3,000 pesos hacía 2 meses. La deuda con el veterinario también estaba saldada. Por primera vez en su vida adulta, Beatriz no debía dinero a nadie. Una mañana, mientras preparaba costalillos de fertilizante en el cobertizo que había convertido en pequeño taller, escuchó un vehículo detenerse frente a su casa. Era una camioneta grande y moderna. Del vehículo bajó un hombre de unos 50 años, vestido con ropa limpia pero práctica. Tenía la piel curtida por el sol y manos callosas de trabajador. «¿Usted es Beatriz Salinas?», preguntó quitándose el sombrero. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Esteban Mora. Tengo una hacienda de 20 hectáreas a 10 kilómetros de aquí. Don Aurelio me habló de su fertilizante. Dice que es el mejor que ha usado en 30 años de cultivar tomates». Beatriz sintió que el pecho se le inflaba de orgullo. «Don Aurelio es muy amable». «No es amabilidad, es verdad», respondió don Esteban. «He visto sus tomates. Son extraordinarios. Quiero probar su fertilizante en mi hacienda. ¿Cuánto puede producir mensualmente?» Beatriz hizo cálculos rápidos. «Ahora estoy produciendo unos 40 costales al mes. Pero si tuviera más materia prima, podría aumentar la producción». «¿Cuánto necesitaría para producir 100 costales mensuales?» La cifra la dejó sin aliento. 100 costales a 40 pesos cada uno eran 4,000 pesos al mes,
Solo en fertilizante. Necesitaría más caballos, respondió honestamente. Canelo produce suficiente estiércol para 40 costales, pero para más necesitaría expandir. Don Esteban asintió pensativo. Tengo 2 yeguas que ya no uso para trabajo de campo. Están viejas pero sanas. Si las cuida como cuidó a ese caballo ciego del que todos hablan, se las presto. A cambio, me vende el fertilizante a 35 pesos el costal. Beatriz reflexionó. Perder 5 pesos por costal, pero producir 60 más al mes. Eran 2.100 pesos adicionales mensuales. Trato hecho, dijo extendiendo la mano. El apretón de manos de don Esteban fue firme y sincero. Las traigo la próxima semana. Y otra cosa, necesito quien are mis tierras para la próxima siembra. 20 hectáreas. ¿Puede hacerlo? 20 hectáreas era más de lo que Beatriz había trabajado jamás. Con sus clientes actuales estaba arando quizás 5 hectáreas por semana. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 mes. Le pago 500 pesos por hectárea. 10,000 pesos. Beatriz tuvo que sentarse en el banco del taller para no marearse. Lo haré, dijo con voz firme a pesar de los nervios. Pero necesitaré ayuda. Contrate quien necesite. Mientras el trabajo esté bien hecho, me da igual. Cuando don Esteban se marchó, Beatriz se quedó sentada calculando. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién podría contratar? No tenía dinero para pagar un salario hasta que don Esteban le pagara. La respuesta llegó esa tarde en forma de Miguel, el hijo de doña Mercedes, un joven de 22 años que había regresado de la ciudad después de perder su empleo en una fábrica. Doña Beatriz, dijo con timidez, mi madre me contó que está creciendo su negocio. Yo sé trabajar con caballos y con arados. Mi abuelo me enseñó antes de morir. No puedo pagarte hasta dentro de 1 mes, admitió Beatriz. No importa. Mi madre dice que usted es de palabra. Le creo. Y necesito el trabajo. Beatriz estudió al joven. Era fuerte. Tenía manos de trabajador. Y más importante, los ojos de alguien honesto. Te pagaré 300 pesos semanales cuando entre el dinero de don Esteban. Mientras tanto, comes con nosotros y te doy el 20% de lo que gane con mis clientes actuales. Miguel extendió la mano. Acepto. Las siguientes 4 semanas fueron las más intensas de la vida de Beatriz. Se levantaba a las 4, cuidaba de los caballos, preparaba desayuno para las niñas y Miguel, y luego salía con Canelo y Miguel al campo. Trabajaban de sol a sol. Miguel manejaba el arado mientras Beatriz guiaba a Canelo. Luego intercambiaban roles. Comían tortillas y frijoles sentados bajo cualquier árbol que encontraran. Bebían agua del arroyo más cercano. Y seguían arando. Las niñas, mientras tanto, se habían hecho cargo de la casa y del negocio de fertilizante. Lucía, con sus 10 años, coordinaba las entregas a los clientes regulares. Sofía, de 7, ayudaba a empacar los costales y a mantener limpio el taller. Somos un equipo, les decía Beatriz cada noche cuando regresaba exhausta. Las 3 juntas podemos con todo. Cuando don Esteban trajo las 2 yeguas, la producción de fertilizante se disparó. Las yeguas, llamadas Luna y Estrella, eran animales dóciles y bien cuidados. Beatriz les dio el mismo tratamiento amoroso que a Canelo, y pronto estaban produciendo estiércol de excelente calidad. Con Miguel ayudando en los trabajos de arado, Beatriz pudo dedicar más tiempo a perfeccionar su fertilizante. Experimentó con diferentes mezclas de hierbas: romero para repeler plagas, menta para mejorar el olor, lavanda para enriquecer el suelo. Fertilizante Beatriz Premium, escribió en costales nuevos que compró con sus primeras ganancias grandes. Orgánico, artesanal, garantizado. Los clientes comenzaron a llegar de pueblos vecinos. La fama del fertilizante se extendía por la región. Es milagroso, decían los agricultores. Las plantas crecen el doble de rápido y los frutos son más grandes y sabrosos. Lo que no sabían era el secreto de Beatriz: amor. Cada costal era preparado con cuidado meticuloso. Cada mezcla era perfectamente balanceada. Y cada caballo era tratado con dignidad y cariño, lo que resultaba en estiércol de la más alta calidad. Al final del mes,
Cuando Beatriz terminó de arar las 20 hectáreas de don Esteban, el hombre inspeccionó el trabajo personalmente. «Perfecto», dijo caminando entre los surcos rectos y profundos. «Mejor que lo que me hacían mis propios trabajadores. Aquí está su pago». Le entregó un sobre con 10,000 pesos. Beatriz lo abrió con manos temblorosas. Era más dinero del que había visto jamás junto. «Y aquí está el pago de los 100 costales de fertilizante del mes», añadió don Esteban, entregándole otro sobre con 3,500 pesos. 13,500 pesos en un mes. Beatriz tuvo que sentarse en el suelo para no desmayarse. «¿Se siente bien?», preguntó don Esteban preocupado. «Sí, es solo que nunca había ganado tanto dinero en mi vida». El hombre sonrió. «Se lo merece. Trabaja más duro que 3 hombres juntos. Y quiero proponerle algo más». Esa tarde, en la pequeña mesa de su cocina, don Esteban le explicó su propuesta. Quería que Beatriz fuera su proveedora exclusiva de fertilizante. A cambio, él le conseguiría clientes de toda la región para su servicio de arado. «Usted tiene algo que muchos agricultores han perdido», explicó. «Dedicación verdadera. Amor por el trabajo. La gente lo nota y lo valora». «No sé si pueda manejar tanto trabajo», admitió Beatriz. «Entonces contrate más ayuda, compre más caballos, crezca su negocio. Yo la apoyo». Esa noche, Beatriz reunió a sus hijas y a Miguel. Extendió el dinero sobre la mesa. «Esto es lo que ganamos este mes trabajando juntos», anunció. «Y va a ser más el próximo mes si aceptamos la propuesta de don Esteban». Miguel silbó impresionado. «Es mucho dinero, doña Beatriz». «Lo es. Y ustedes se merecen su parte». Le dio a Miguel 1,200 pesos, el equivalente a 300 por semana por las 4 semanas. «Y esto», añadió entregándole 500 más, «es un bono por el excelente trabajo». El joven tenía lágrimas en los ojos. «Gracias, doña Beatriz. Nunca nadie me había tratado tan justo». «Te lo ganaste», respondió ella. Luego miró a sus hijas. «Y ustedes dos también trabajaron durísimo. 500 pesos para cada una». Lucía y Sofía miraron el dinero con ojos enormes. «¿Para nosotras?», preguntó Sofía incrédula. «Para que ahorren o se compren algo especial. Se lo merecen por ser las mejores hijas del mundo». Con el dinero restante, Beatriz tomó decisiones importantes. Compró 2 caballos jóvenes y fuertes por 3,000 pesos. Invirtió 1,500 en mejorar el establo, construyendo compartimientos individuales para cada animal. Gastó 1,000 en herramientas nuevas, arados modernos, arneses de calidad, carretillas resistentes. Y guardó 5,000 pesos como fondo de emergencia. Nunca más volvería a estar completamente sin recursos. Al mes siguiente, con 4 caballos trabajando y Miguel como empleado permanente, la producción se multiplicó. Beatriz estaba produciendo 150 costales de fertilizante mensuales y arando más de 30 hectáreas por semana. Sus ingresos alcanzaron los 20,000 pesos mensuales. Contrató a Rosa, una viuda de 40 años, para que la ayudara con el empacado del fertilizante. Luego a Tomás, un joven que sabía leer y escribir, para que llevara las cuentas y coordinara las entregas. «Ya no es solo usted, doña Beatriz», le dijo Tomás una tarde mientras revisaban los libros de contabilidad que él había implementado. «Es una empresa, Fertilizantes y Servicios Agrícolas Beatriz. Tiene 5 empleados, 6 caballos y clientes en 4 pueblos diferentes». Beatriz miraba los números en el libro con asombro. En 9 meses había pasado de no tener nada a manejar un negocio que generaba más dinero del que Rodrigo había ganado en toda su vida. Pero no todo era fácil. Los comentarios en el pueblo continuaban. «Se le están subiendo los humos», murmuraba doña Gertrudis. «Una mujer no debería tener tanto dinero, no es natural. Dicen que anda con Miguel», cuchicheaba otra. «Por eso lo tiene de empleado». Beatriz escuchaba los rumores y seguía adelante. Había aprendido que la envidia era el precio del éxito. Un año después del abandono, Beatriz se detuvo frente a su propiedad. La casa tenía techo nuevo, paredes pintadas, ventanas con cristales.
El establo era ahora una estructura sólida de ladrillo con 6 compartimientos espaciosos. Un cobertizo grande servía como taller y almacén. En el patio, 3 carretillas nuevas esperaban ser cargadas con fertilizante. 6 caballos saludables pastaban en un corral cercado, y en una pequeña oficina que había construido, Tomás coordinaba entregas usando el teléfono que habían instalado el mes pasado. «Hemos recorrido un largo camino», le dijo a Canelo esa tarde, cepillando su crin mientras el caballo comía avena. «¿Te acuerdas cuando todos pensaban que te morirías?» Canelo relinchó suavemente, como si entendiera. «Yo tampoco pensé que llegaríamos tan lejos», admitió Beatriz. «Pero aquí estamos». Sus hijas llegaron corriendo desde la casa. Lucía traía su libreta de calificaciones. «Mami, mira, saqué 10 en todas las materias». «Y yo saqué 9.5», añadió Sofía con orgullo. Beatriz las abrazó con fuerza. Con parte de sus ganancias había comprado uniformes nuevos para las niñas, libros, útiles escolares. Ya no eran las niñas pobres del salón. Ahora eran las hijas de la empresaria más exitosa del pueblo. «Estoy muy orgullosa de ustedes», les dijo. «Muy orgullosa». Esa noche, mientras revisaba los libros de contabilidad, Beatriz calculó que si seguía a ese ritmo, en un año más podría comprar más tierra, expandir el negocio, quizás incluso contratar un veterinario permanente para cuidar de los caballos. Los sueños que había enterrado durante 12 años de matrimonio infeliz ahora florecían como las plantas fertilizadas con su producto. Pero en medio de todo ese éxito, a veces se detenía y pensaba en Rodrigo. Se preguntaba dónde estaría, qué estaría haciendo. Si sabría que el caballo ciego que dejó como insulto se había convertido en la piedra angular de un imperio. «No importa», se decía a sí misma. «Ya no me importa». Y era verdad. El rencor se había transformado en indiferencia. Rodrigo era el pasado. Este negocio floreciente, estas hijas felices, esta vida que había construido con sus propias manos. Eso era su presente y su futuro. Una tarde, don Esteban llegó con otra propuesta. «Beatriz, he estado pensando. Su fertilizante es tan bueno que podríamos venderlo en la ciudad. Tengo contactos allí, tiendas de jardinería, viveros. Están buscando productos orgánicos de calidad». «¿La ciudad?», preguntó Beatriz incrédula. «Eso es otro nivel completamente». «Lo sé. Necesitaríamos empaquetado más profesional, quizás una marca registrada, certificaciones orgánicas, pero yo puedo ayudarla con eso. A cambio, me da el 30% de las ganancias de las ventas en la ciudad». Era arriesgado. Implicaba inversión, tiempo, trabajo adicional, pero también era una oportunidad de crecer más allá de lo que había imaginado. «Necesito pensarlo», respondió Beatriz. «Tómese su tiempo, pero no mucho. Las oportunidades no esperan para siempre». Esa noche, Beatriz consultó con su equipo. Miguel, Rosa, Tomás, incluso Lucía y Sofía participaron en la discusión. «Es un riesgo», dijo Tomás, «pero calculado. Los números son buenos. Podemos hacerlo», añadió Miguel. «He visto cómo trabaja doña Beatriz. Si alguien puede lograrlo, es usted». «Yo puedo ayudar más en el empaque», ofreció Rosa. «Y conozco a otras mujeres del pueblo que necesitan trabajo». Hasta Lucía dio su opinión. «Mami, tú siempre nos dices que tenemos que atrevernos a soñar grande. Esto es soñar grande». Beatriz miró a su alrededor, a las personas que habían creído en ella cuando nadie más lo hacía, a las hijas que la miraban con admiración y confianza, a los caballos que pasían tranquilos en el corral, símbolos vivientes de que lo imposible podía hacerse realidad. «Vamos a hacerlo», decidió finalmente. «Vamos a llevar fertilizante Beatriz a la ciudad». Los siguientes meses fueron de trabajo intenso, pero emocionante. Diseñaron un logotipo, una silueta de caballo con plantas creciendo a su alrededor. Compraron sacos impresos con la marca. Obtuvieron las certificaciones necesarias. Beatriz contrató a 6 mujeres más del pueblo para el empacado. Compró 2 caballos adicionales. Expandió el taller. La primera entrega a la ciudad fue de 200 costales.
Beatriz viajó personalmente con don Esteban para presentar el producto. Los dueños de viveros quedaron impresionados. Nunca habíamos visto fertilizante orgánico de esta calidad, dijeron. ¿Cuánto pueden producir mensualmente? 500 costales para empezar, respondió Beatriz con confianza que un año atrás no habría tenido. Pero podemos escalar producción según la demanda. Cerraron contratos por 300 costales mensuales a 50 pesos cada uno. 15,000 pesos adicionales al mes solo en ventas a la ciudad. Cuando regresó al pueblo esa noche, Beatriz reunió a todos sus empleados. Gracias, les dijo con emoción. Nada de esto sería posible sin ustedes, así que he decidido implementar bonos mensuales basados en las ganancias. Cuando a la empresa le va bien, a todos nos va bien. El aplauso fue espontáneo y genuino. 18 meses después del abandono, Beatriz Salinas ya no era la mujer humillada del caballo ciego. Era la dueña de Fertilizantes y Servicios Agrícolas Beatriz, una empresa que empleaba a 15 personas, tenía 8 caballos, operaba en 7 pueblos y vendía productos en la ciudad. Sus ingresos mensuales alcanzaban los 40,000 pesos. Había comprado 5 hectáreas de tierra adicional, donde ahora cultivaba las hierbas aromáticas que mezclaba con el fertilizante. Había construido una casa nueva de 2 pisos para ella y sus hijas. Había abierto una cuenta de ahorros para la educación universitaria de Lucía y Sofía. Y en el centro de todo, reluciente y saludable, estaba Canelo, el caballo que todos habían dado por muerto. Ahora era el símbolo de la empresa. Su imagen estaba en todos los costales, en todos los anuncios. «Eres una estrella», le decía Beatriz cada mañana mientras lo cepillaba. Una tarde, mientras supervisaba la carga de un pedido grande, un vehículo desconocido se detuvo frente a la propiedad. Era un auto viejo, abollado, con la pintura descascarada. Del auto bajó un hombre que Beatriz tardó varios segundos en reconocer. Rodrigo. Pero no era el Rodrigo arrogante y cruel que la había abandonado. Este hombre estaba demacrado, sucio, con la ropa raída y los ojos hundidos. Beatriz sintió que el corazón le daba un vuelco. Después de 18 meses, su pasado había regresado, y lo que sucedería en los próximos minutos cambiaría todo una vez más. Beatriz se quedó paralizada, con el bloc de notas en la mano donde registraba el inventario del día. A su alrededor, el bullicio de la empresa continuaba. Miguel cargando costales en una camioneta, Rosa organizando pedidos, Tomás hablando por teléfono con un cliente de la ciudad. Pero todo ese ruido se desvaneció cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. Él se quedó de pie junto a su auto destartalado, como si no se atreviera a avanzar más. Su mirada recorría el lugar con una expresión de incredulidad absoluta. Los establos nuevos de ladrillo, el taller con su letrero profesional, las camionetas de reparto, los empleados trabajando con eficiencia. «Beatriz», dijo finalmente con voz ronca, «yo necesito hablar contigo». Miguel se acercó inmediatamente, colocándose entre Rodrigo y Beatriz con actitud protectora. «¿Todo bien, doña Beatriz?» Ella asintió lentamente, sin quitar los ojos de Rodrigo. «Está bien, Miguel. Puedo manejar esto. Estaré aquí mismo si me necesita», respondió el joven sin moverse mucho, lanzando una mirada de advertencia a Rodrigo. Beatriz caminó hacia su exmarido con pasos medidos. Ahora que estaba más cerca, podía ver mejor su estado deplorable. Tenía la barba descuidada, ojeras profundas, las manos sucias y temblorosas. Olía a días sin bañarse y a desesperación. «¿Qué haces aquí, Rodrigo?», preguntó con voz neutral, sin emoción. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. «Yo escuché que te estaba yendo bien, que tenías un negocio. Vine a ver si era verdad». «Pues ya lo viste», respondió Beatriz. «¿Algo más?». Rodrigo levantó la vista y ella pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. «Beatriz, yo lo perdí todo, todo. Me quedé sin nada». Por primera vez desde que llegó, Beatriz sintió algo parecido a la curiosidad. «¿Y la mujer con la que te fuiste? ¿Tú alguien llena de vida?». Una mueca de dolor cruzó el rostro de Rodrigo. «Se fue hace un año».
Cuando el dinero se acabó, me dejó. Se llevó hasta la camioneta que era mía. «Qué lástima», dijo Beatriz sin rastro de compasión en la voz. «Intenté trabajar en la ciudad», continuó Rodrigo con voz quebrada, «pero no conseguía nada estable. Perdí el cuarto donde vivía. He estado durmiendo en el auto las últimas semanas. No he comido bien en días». Beatriz cruzó los brazos, observándolo como se observa a un extraño. Este hombre roto y patético no se parecía en nada al Rodrigo que conocía. «¿Y viniste aquí esperando qué exactamente?» Rodrigo dio un paso hacia ella, con las manos extendidas en súplica. «Perdóname, Beatriz, por favor. Fui un idiota, un monstruo. Lo que te hice no tiene justificación, pero estoy desesperado. No tengo a dónde ir, no tengo a nadie». «Tampoco yo tenía a nadie cuando me abandonaste», respondió Beatriz con voz firme. «Tampoco tenía dónde ir, pero no vine a buscarte llorando». Lo sé», sollozó Rodrigo. «Y tienes todo el derecho de odiarme. Pero mira todo lo que lograste. Mira este lugar. Eres exitosa, tienes dinero, tienes gente trabajando para ti. Yo te ayudé a conseguir todo esto». Beatriz soltó una carcajada sin humor. «¿Tú me ayudaste? ¿Dejándome con un caballo moribundo y 5,000 pesos de deuda? Ese caballo era mi último bien», insistió Rodrigo. «Te dejé algo de valor. Me dejaste un animal ciego que estaba muriendo», lo corrigió Beatriz con voz de acero. «Un caballo que tuviste durante años y nunca cuidaste, que dejaste enfermarse hasta la ceguera por negligencia. Lo único que hiciste fue abandonarnos a los dos para que nos muriéramos juntos». Rodrigo se tambaleó como si las palabras fueran golpes físicos. «Tienes razón. Fui cruel. Pero Beatriz, necesito ayuda. Solo un poco de dinero para establecerme. Un trabajo en tu empresa, lo que sea. Te lo pagaré todo, te lo juro». En ese momento, Lucía y Sofía salieron de la casa. Se habían convertido en niñas hermosas y seguras. Lucía llevaba uniforme de la escuela particular a la que ahora asistían. Sofía traía su mochila nueva llena de libros. Se detuvieron en seco al ver a Rodrigo. «Papá», susurró Sofía, ahora de 8 años, con voz incierta. Rodrigo las miró, y su rostro se descompuso completamente. «Mis niñas, mis hijitas, ¿cuánto han crecido?». Lucía, de 11 años, dio un paso protector hacia su hermana menor. «No eres bienvenido aquí», dijo con voz clara y firme, tan parecida a la de Beatriz que varios empleados voltearon a mirar. «Lucía, por favor», suplicó Rodrigo acercándose. «Soy tu padre, cometí errores, pero sigo siendo tu padre». «Un padre no abandona a sus hijas», respondió la niña sin vacilar. «Un padre no deja a su familia sin nada. Tú no eres nuestro padre. Solo eres el hombre que se fue». Las palabras de Lucía hicieron que Rodrigo cayera de rodillas en el polvo del patio. Comenzó a sollozar abiertamente, con sonidos guturales que hicieron que algunos empleados miraran con incomodidad. «Perdónenme», lloraba. «Perdónenme, por favor. Estaba confundido, era un idiota. Pero he aprendido. He pagado por mis errores. Lo he perdido todo. Mi salud, mi dinero, mi dignidad. No tengo nada. Nada excepto el arrepentimiento». Sofía, más pequeña, y todavía con algo de la ternura infantil, dio un paso hacia él, pero Lucía la detuvo con firmeza. «No, Sofía», dijo la mayor. «Recuerda lo que nos enseñó mamá. La gente muestra quién es realmente cuando las cosas se ponen difíciles. Él nos mostró quién era cuando nos abandonó». Beatriz observaba la escena con el corazón partido entre el dolor por sus hijas y el orgullo por su fortaleza. Se acercó a Rodrigo, que seguía de rodillas. «Levántate», ordenó con voz tranquila pero firme. Rodrigo obedeció con dificultad, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia. «Mírame bien», continuó Beatriz. «Mira lo que construí del caballo moribundo que me dejaste. Mira a las hijas que criaste con mis brazos mientras tú estabas con tu mujer llena de vida. Mira el imperio que levanté de las cenizas de tu desprecio». Rodrigo miraba a su alrededor con ojos incrédulos. «Es increíble, Beatriz. Eres increíble. Siempre lo fuiste y yo fui demasiado estúpido para verlo. Ahora lo ves porque te conviene», respondió ella. «Pero cuando vivías aquí,
Cuando yo lavaba tu ropa y cocinaba tu comida y criaba a tus hijas, no valía nada para ti. Era una carga inútil. Estaba ciego, admitió Rodrigo. Más ciego que el caballo que te dejé. Beatriz asintió lentamente. Ese caballo se llama Canelo, y a diferencia de ti, él recuperó la vista. ¿Quieres verlo? Sin esperar respuesta, caminó hacia el establo principal. Rodrigo la siguió con pasos vacilantes, con Lucía y Sofía caminando detrás manteniendo distancia. Cuando entraron al establo limpio y bien iluminado, Rodrigo se detuvo en seco. Canelo estaba en su compartimiento, cepillado hasta brillar, bien alimentado, fuerte. El caballo levantó la cabeza al verlos entrar y relinchó suavemente, reconociendo a Beatriz. Este es Canelo, preguntó Rodrigo con voz temblorosa. ¿El mismo caballo? El mismo que dejaste ciego y moribundo, confirmó Beatriz acercándose al animal y acariciando su cuello. El mismo que todos dijeron que debía sacrificar. El mismo que tú usaste como insulto final. Rodrigo se acercó lentamente a la cerca del compartimiento. Canelo lo miró directamente a los ojos. Ya no estaba ciego, ya no estaba enfermo. El caballo lo observaba con claridad, como si lo reconociera y lo juzgara. Está sano, murmuró Rodrigo. Puede ver. Lo operaron, explicó Beatriz. Le removieron las cataratas que tú dejaste crecer por negligencia. Recuperó el 80% de su visión. Ahora es el pilar de mi negocio, el símbolo de mi empresa. Rodrigo se aferró a la cerca, las piernas temblándole. Hiciste lo imposible. Salvaste a un animal que estaba muerto y construiste todo esto. No hice lo imposible, lo corrigió Beatriz. Hice lo necesario, porque no tenía otra opción, porque tenía 2 hijas que dependían de mí. Porque decidí que tu desprecio no me definiría. Se dio la vuelta para mirarlo de frente. Tú me dejaste con ese caballo esperando que fracasara, esperando que me rindiera, esperando que mendigara para regresar contigo. Y ahora eres tú quien está aquí, mendigando. Lo sé, sollozó Rodrigo. Lo sé y lo entiendo. Merezco tu odio, merezco tu desprecio. Pero Beatriz, te lo ruego, no te pido que me perdones. No te pido que me recibas de vuelta, solo te pido una oportunidad de trabajar, de ganarme el pan, de estar cerca de mis hijas aunque sea de lejos. Beatriz guardó silencio durante largo rato. A su alrededor, el establo estaba lleno de los sonidos suaves de los caballos comiendo, moviéndose, viviendo. Todos esos animales saludables y bien cuidados eran prueba de lo que ella había logrado. Te voy a decir algo, Rodrigo, dijo finalmente, y quiero que lo escuches bien porque solo lo diré una vez. Él asintió desesperadamente. Te perdono. Las palabras quedaron flotando en el aire. Rodrigo la miró con ojos incrédulos, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Susurró. Te perdono, repitió Beatriz con voz firme. Perdono lo que me hiciste. Perdono tu crueldad, tu abandono, tus palabras envenenadas. Perdono que me llamaras inútil. Perdono que dejaras a tus hijas sin padre. Lo perdono todo. Rodrigo cayó de rodillas nuevamente, esta vez agarrando el borde de la falda de Beatriz. Gracias, gracias, gracias. No sabes lo que significa esto para mí. Beatriz dio un paso atrás, liberándose de su agarre. No me has dejado terminar. Te perdono, pero no para salvarte a ti. Te perdono para liberarme yo. Durante meses cargué con el peso de tu traición, con la humillación de tu abandono. Ese peso me estaba consumiendo, así que decidí soltarlo. Se agachó para quedar a su altura, mirándolo directamente a los ojos. El perdón no significa olvido, no significa que te deba algo, no significa que vaya a ayudarte. Te perdono porque yo ya no quiero cargar con ese rencor, porque tengo cosas más importantes en que enfocar mi energía, porque ya no me importas lo suficiente como para odiarte. Las palabras fueron como bofetadas. Rodrigo retrocedió como si hubiera recibido golpes físicos. Pero, ¿entonces no me vas a ayudar?, preguntó con voz quebrada. No eres mi responsabilidad, Rodrigo. Nunca lo fuiste realmente.
Yo fui tu responsabilidad durante 12 años y me abandonaste sin pensarlo 2 veces. Ahora tú tienes que encontrar tu propio camino, como yo encontré el mío. Beatriz, por favor, suplicó él. Solo un poco de dinero, algo de comida, un lugar donde dormir esta noche. Ella negó con la cabeza lentamente. Si te doy dinero, volverás mañana pidiendo más. Si te doy trabajo, creerás que tienes derecho a estar en mi vida. Si te doy un lugar donde dormir, pensarás que puede quedarte. Y no puedes, no eres bienvenido aquí. Soy el padre de tus hijas. Intentó una última vez. Fuiste el esposo que me abandonó, lo corrigió ella. Y en cuanto a mis hijas, miró hacia donde Lucía y Sofía observaban la escena con ojos serios. Ellas ya tienen todo lo que necesitan. Tienen una madre que las ama, que trabaja por ellas, que les enseña a ser fuertes. No necesitan a un padre que solo aparece cuando está desesperado. Lucía asintió con firmeza. Sofía, aunque tenía lágrimas en los ojos, también asintió. Beatriz se puso de pie y extendió la mano. «Levántate, Rodrigo. Por última vez». Él obedeció temblando. «Voy a darte algo», continuó Beatriz. «No porque te lo merezcas, sino porque a pesar de todo fui tu esposa durante 12 años. Y porque quiero cerrar este capítulo completamente». Sacó de su bolsillo un billete de 500 pesos. «Esto te alcanza para comer durante una semana si lo usas bien. Para una noche en un hotel barato. Para comprar jabón y afeitarte decentemente. Y para pagar el autobús a donde sea que decidas ir». Rodrigo miró el billete como si fuera una fortuna. Extendió la mano temblorosa para tomarlo. «Pero escúchame bien», añadió Beatriz con voz de acero. «Esto es todo. No vuelvas aquí pidiendo más. No aparezcas en mi puerta con excusas. No intentes contactar a las niñas. Esta es tu única oportunidad de irte con algo de dignidad». «¿Y si no tengo a dónde ir?», preguntó con voz rota. «Entonces estás exactamente en la misma situación en que me dejaste a mí», respondió Beatriz sin emoción. «La diferencia es que tú tienes opciones que yo no tuve. Eres hombre, no tienes hijos que cuidar, no tienes deudas. Puedes ir a cualquier ciudad y buscar trabajo. Puedes empezar de nuevo, como hice yo». Rodrigo cerró la mano alrededor del billete. «No sé cómo hacerlo. No soy fuerte como tú. Entonces aprende», dijo Beatriz simplemente, «como tuve que aprender yo». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del establo, con sus hijas uniéndose a ella. Cada una tomó una de sus manos. «Beatriz, espera», llamó Rodrigo una última vez. Ella se detuvo sin voltearse. «¿Alguna vez podrás perdonarme realmente? ¿Alguna vez podré ser parte de tu vida de nuevo?». Beatriz se volvió a medias, lo suficiente para que él viera su perfil. «Ya te perdoné, Rodrigo, pero perdonar no significa volver atrás. Tú y yo terminamos hace 18 meses, cuando arrancaste esa camioneta y te fuiste dejándonos en el polvo. Lo que he construido desde entonces no tiene nada que ver contigo. Es mío, de mis hijas, de la gente que creyó en mí cuando nadie más lo hacía». Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. «Vas a vivir el resto de tu vida sabiendo que tuviste una mujer trabajadora y leal, 2 hijas hermosas, y lo abandonaste todo por una aventura que duró menos de 1 año. Vas a vivir sabiendo que la mujer que llamaste inútil construyó un imperio del insulto que le dejaste. Y vas a vivir sabiendo que cuando regresaste arruinado y desesperado, ella te dio perdón, pero no te dio una segunda oportunidad. Porque algunas decisiones no tienen vuelta atrás, Rodrigo. Y tú tomaste la tuya». Con esas palabras finales, Beatriz salió del establo con sus hijas. Cruzaron el patio donde los empleados habían presenciado parte de la escena, y ahora la observaban con respeto y admiración evidentes. Miguel se acercó. «¿Quiere que lo saque de la propiedad, doña Beatriz?». Ella negó con la cabeza. «No es necesario, ya se va». Y así fue. Minutos después, el auto destartalado de Rodrigo arrancó con un ruido de motor enfermo. Beatriz lo observó desde la ventana de su oficina mientras se alejaba lentamente por el camino de tierra, levantando una pequeña nube de polvo. Era la imagen espejo de 18 meses atrás,
cuando ella lo había visto partir en su camioneta. Pero esta vez ella era quien quedaba con todo. Ella era quien tenía el poder, el dinero, el futuro. Rodrigo era quien se iba con nada. ¿Estás bien, mami?, preguntó Sofía abrazándola por la cintura. Beatriz la apretó contra sí. Sí, mi amor, estoy bien, mejor que bien, en realidad. ¿Va a volver?, preguntó Lucía con preocupación. No lo sé, respondió Beatriz honestamente. Pero si lo hace, ya sabrá que no encontrará lo que busca aquí. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Beatriz salió al patio. Caminó hasta el establo donde Canelo descansaba tranquilamente. Se sentó en un banco de madera y simplemente respiró el aire fresco de la noche. «¿Lo viste, verdad?», le dijo al caballo. «Viste al hombre que nos abandonó a los dos. Tan roto como tú estabas hace 18 meses, tan ciego como tú fuiste. Pero la diferencia es que tú quisiste sanar. Tú luchaste por vivir». Canelo se acercó a la cerca y apoyó su cabeza en el hombro de Beatriz, como había aprendido a hacer en los meses de cuidados constantes. «Me dolió verlo así», admitió ella en voz baja. «A pesar de todo lo que me hizo, me dolió, porque en algún momento lo amé. En algún momento fue el hombre con el que soñé envejecer». El caballo relinchó suavemente, como si entendiera. «Pero hice lo correcto», continuó Beatriz con más firmeza. «Perdonarlo fue lo correcto. No darle una segunda oportunidad también fue lo correcto. Porque algunas personas nunca cambian realmente. Solo cambian cuando les conviene». Se quedó allí sentada durante 1 hora más, sintiendo el peso de 18 meses de lucha, de transformación, de crecimiento. Había comenzado como una mujer abandonada con un caballo moribundo. Ahora era una empresaria respetada con un imperio floreciente. Y lo más importante, era libre. Libre del peso del abandono, libre del rencor, libre de la sombra de Rodrigo. Cuando finalmente regresó a la casa, Beatriz durmió mejor de lo que había dormido en meses, porque había cerrado un capítulo, porque había mirado a su pasado a los ojos y lo había dejado ir. El confronto había terminado, y ella había ganado, no por venganza, no por crueldad, sino por haberse convertido en alguien tan fuerte, tan completa, que ya no necesitaba nada de quien la había abandonado, ni su dinero, ni su arrepentimiento, ni siquiera su presencia. Beatriz Salinas estaba completa, y su historia apenas estaba llegando a su punto más alto. 5 años habían pasado desde aquel día en que Rodrigo apareció roto y desesperado en su puerta. 5 años durante los cuales Beatriz no volvió a saber de él, ni le importó saberlo. La mañana del sábado amaneció brillante y clara. Beatriz se despertó a las 5, no porque tuviera que hacerlo, sino porque su cuerpo ya había adoptado ese ritmo después de años de disciplina. Se asomó por la ventana de su habitación, en el segundo piso de la casa que había construido 3 años atrás, y sonrió al ver el panorama que se extendía ante ella. Fertilizantes y servicios agrícolas. Beatriz ya no era un pequeño negocio. Era una empresa que ocupaba 15 hectáreas de terreno. Los establos, ahora 3 edificios modernos de ladrillo pintados de blanco con techos de tejas rojas, albergaban a 24 caballos de primera calidad. Cada uno tenía su compartimiento individual, con comederos automáticos y sistemas de ventilación. El taller de producción se había convertido en una nave industrial de 200 metros cuadrados, donde 20 empleados empacaban, etiquetaban y preparaban fertilizante orgánico certificado, que se vendía en todo el estado y en 3 estados vecinos. Una flota de 5 camionetas con el logo de la empresa esperaba en el estacionamiento pavimentado, listas para hacer entregas. 3 tractores nuevos comprados el año anterior descansaban en un cobertizo equipado con herramientas de última generación, y en el centro de todo, visible desde cualquier punto de la propiedad, se alzaba un letrero enorme: Fertilizantes Beatriz, de la tierra, con amor, para la tierra. Beatriz bajó a la cocina donde María, la cocinera que había contratado 2 años atrás, ya preparaba el desayuno para la familia y los empleados que vivían en la propiedad. «Buenos días, doña Beatriz», saludó la mujer con una sonrisa.
El café está listo y los huevos con machaca casi también. Buenos días, María. Huele delicioso. Lucía entró a la cocina momentos después. Ahora tenía 16 años y era una joven hermosa y segura. Llevaba el uniforme de la preparatoria privada donde estudiaba con honores. Su sueño era estudiar administración de empresas para eventualmente hacerse cargo del negocio familiar. Buenos días, mami, dijo besando la mejilla de Beatriz. ¿Lista para la ceremonia de hoy? Beatriz sonrió. Tan lista como puedo estarlo. Nunca imaginé que me darían un reconocimiento así. Te lo mereces, respondió Lucía con firmeza. Eres la empresaria más exitosa de toda la región y la única mujer que empezó de la nada. Sofía apareció minutos después, ahora de 13 años, todavía con esa dulzura que la caracterizaba, pero también con la determinación que había heredado de su madre. Quería ser veterinaria y ya pasaba las tardes ayudando al doctor Vargas, quien se había convertido en el veterinario oficial de la empresa. Durante el desayuno, Tomás llegó con el reporte semanal. Ya no era solo el contador, sino el gerente general de la empresa. Había crecido profesionalmente junto con el negocio. Los números del mes pasado son excelentes, doña Beatriz, anunció sentándose a la mesa con su tableta. Vendimos 3.200 costales de fertilizante premium, 1.800 de fertilizante estándar, y completamos contratos de arado por 200 hectáreas. Los ingresos brutos alcanzaron los 320,000 pesos. Beatriz asintió satisfecha. ¿Y las nuevas contrataciones? 5 personas más empezaron la semana pasada, 3 en empaque, 2 en el área de distribución. Todas mujeres del pueblo, como usted prefiere. Perfecto. ¿Y el programa de becas? Ya están seleccionadas las 10 beneficiarias de este año, respondió Tomás con una sonrisa. Hijas de nuestros empleados que van a estudiar la preparatoria o la universidad. Los pagos están programados para el próximo mes. Ese programa de becas era uno de los orgullos más grandes de Beatriz. Cada año, la empresa otorgaba becas completas a hijas de empleados y de familias de escasos recursos del pueblo. Era su forma de devolver la ayuda que ella misma había recibido cuando no tenía nada. A las 10 de la mañana, Beatriz se vistió con su mejor traje sastre color azul marino. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Cabello perfectamente peinado, maquillaje discreto pero elegante, postura erguida y segura. Nada quedaba de aquella mujer rota que había llorado en el polvo hace 6 años. El evento se llevaba a cabo en el salón de actos del municipio. Cuando Beatriz llegó con sus hijas, ya había más de 200 personas reunidas. Empleados, clientes, agricultores, autoridades locales, reporteros de periódicos regionales. El presidente municipal subió al estrado para dar el discurso de apertura. Hoy nos reunimos para honrar a una mujer extraordinaria, comenzó. Beatriz Salinas llegó a este pueblo hace 36 años. Se casó aquí, formó su familia aquí. Y hace 6 años, cuando muchos esperaban verla fracasar, demostró de qué está hecha realmente. Beatriz escuchaba desde su asiento en primera fila, con Lucía y Sofía a cada lado tomándole las manos. Fertilizantes y servicios agrícolas. Beatriz no es solo una empresa exitosa, continuó el presidente municipal. Es un ejemplo de que con trabajo, determinación y honestidad, cualquier persona puede superar las adversidades más terribles. Doña Beatriz comenzó con un caballo enfermo y una deuda de 5,000 pesos. Hoy, su empresa genera empleos para 65 familias, paga impuestos que benefician a toda la comunidad y ha puesto nuestro pueblo en el mapa como productor de fertilizante orgánico de calidad. El aplauso fue ensordecedor. Beatriz sintió lágrimas de emoción rodando por sus mejillas. Pero lo más importante, añadió el funcionario, es que doña Beatriz nunca olvidó de dónde vino. Su programa de becas ha beneficiado a 43 jóvenes en los últimos 3 años. Sus donaciones a la escuela primaria permitieron construir una nueva biblioteca, y su ejemplo ha inspirado a docenas de mujeres a emprender sus propios negocios. Cuando llamaron a Beatriz al estrado para recibir el reconocimiento como empresaria del año, la ovación fue estruendosa.
Empleados, clientes, vecinos, todos se pusieron de pie aplaudiendo. Beatriz subió al estrado con las piernas temblando de emoción. Recibió la placa de reconocimiento y se paró frente al micrófono. «Muchas gracias», comenzó con voz emocionada. «Este reconocimiento no es solo mío. Es de cada persona que creyó en mí cuando yo misma no creía en mí». Hizo una pausa para controlar su voz. «Hace 6 años, yo era una mujer rota. Mi esposo me había abandonado con 2 hijas pequeñas, una deuda de 5,000 pesos y un caballo ciego que todos decían que debía sacrificar. La gente murmuraba que terminaría mendigando o que me iría del pueblo derrotada». El salón estaba en completo silencio. Pero algo pasó en aquellos primeros días oscuros, cuando toqué fondo, cuando pensé que no podía caer más bajo. Encontré algo dentro de mí que no sabía que existía. No era esperanza todavía, era pura terquedad. Era la negativa absoluta a darle a quien me había humillado la satisfacción de verme fracasar. Algunas mujeres en el público asentían, limpiándose lágrimas. Ese caballo ciego se llamaba Canelo. Rodrigo me lo dejó como insulto final, como forma de decirme que yo no valía nada. Pero Canelo y yo nos salvamos mutuamente. Yo lo cuidé, lo alimenté, lo sané. Y él me dio un propósito, un medio de sobrevivir, una razón para levantarme cada mañana. Beatriz miró hacia donde Miguel estaba sentado con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Él había sido su primer empleado y ahora era el gerente de operaciones. Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron cuando no tenía nada. A doña Mercedes, que me enseñó a cuidar caballos y me dio medicamentos cuando no podía pagarlos. A don Aurelio, mi primer cliente, que me compró fertilizante cuando nadie más lo haría. A don Esteban, que creyó en mi negocio cuando apenas era una idea. A Miguel, Rosa, Tomás y todos mis empleados, que me ayudaron a construir esto. El aplauso interrumpió su discurso por varios segundos. Pero sobre todo, continuó cuando el silencio regresó, quiero hablarles a las mujeres que están aquí hoy, especialmente a aquellas que se sienten atrapadas, que piensan que no pueden cambiar su situación, que creen las palabras crueles que otros les dicen. Su voz se hizo más fuerte, más firme. Yo fui esa mujer. Me dijeron que era inútil, que no servía para nada, que moriría sola y olvidada. Y durante años, casi lo creí. Pero cuando me vi forzada a elegir entre rendirme o luchar, elegí luchar. Y descubrí que dentro de mí había una fuerza que nunca supe que existía. Varias mujeres en el público lloraban abiertamente ahora. No necesitan que alguien las salve. Pueden salvarse ustedes mismas. No necesitan permiso de nadie para ser fuertes, para trabajar, para construir un futuro mejor. El único permiso que necesitan es el que ustedes mismas se den. Levantó la placa de reconocimiento. Este premio es hermoso y lo aprecio profundamente, pero mi verdadero premio son mis 2 hijas, que crecieron viendo a su madre levantarse del polvo y construir un imperio. Mi premio es saber que nunca más tendré que depender de nadie. Mi premio es mirarme al espejo y sentir orgullo en lugar de vergüenza. El aplauso final duró 5 minutos completos. La gente se puso de pie, algunos gritando palabras de apoyo, otros simplemente aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, decenas de personas se acercaron a felicitar a Beatriz. Entre ellas, varias mujeres jóvenes que le confiaron en voz baja que estaban pasando por situaciones similares a la que ella había vivido. «Usted me da esperanza», le dijo una mujer de unos 30 años con un bebé en brazos. «Mi esposo me dejó hace 2 meses. Todos me dicen que regrese con mi madre a la ciudad, que no podré sola, pero después de escucharla, quiero intentarlo». Beatriz tomó las manos de la mujer. «Si lo intentas, si trabajas duro y no te rindes, lo lograrás. Y si necesitas ayuda, ven a verme. Siempre hay espacio en mi empresa para mujeres trabajadoras y determinadas». Esa tarde, de regreso en la hacienda, Beatriz caminó por la propiedad observando todo lo que había construido. Pasó por el área de empaque donde Rosa, ahora supervisora de 20 empleadas, coordinaba el trabajo del día. Por el taller mecánico donde los tractores recibían mantenimiento de manos expertas.
por la oficina administrativa donde Tomás y su equipo de 3 asistentes manejaban contratos con clientes de 6 estados. Finalmente llegó al establo principal, el lugar donde todo había comenzado. Canelo estaba allí, ahora de 15 años pero todavía fuerte y saludable. Se había retirado del trabajo de campo hacía 2 años y ahora vivía una vida tranquila, siendo el mascota mimada de todos en la hacienda. «Hola, viejo amigo», lo saludó Beatriz acariciando su cuello. «¿Viste la ceremonia en la televisión?» «Claro que no. Estabas durmiendo como siempre». El caballo relinchó suavemente, apoyando su cabeza en el hombro de Beatriz como hacía cada vez que ella lo visitaba. «Nunca te di las gracias apropiadamente», le dijo con voz suave. «Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Cuando todos decían que debía sacrificarte, que eras inútil, cuidarte me dio un propósito, me dio una razón para levantarme cada día. Y tu estiércol», se rió, «tu estiércol se convirtió en oro». Pasó la siguiente hora simplemente sentada en el banco del establo, disfrutando de la tranquilidad y reflexionando sobre el camino recorrido. 6 años atrás era una mujer con 17 pesos en el bolsillo y un futuro que parecía tan oscuro como la ceguera de Canelo. Hoy era dueña de una empresa valuada en más de 3 millones de pesos, con propiedades, vehículos, ahorros sustanciales e inversiones para el futuro de sus hijas. Pero más que el dinero, más que el reconocimiento, lo que más valoraba era la transformación interna. Ya no era la mujer sumisa que vivía a la sombra de un marido cruel. Era fuerte, independiente, respetada. «Doña Beatriz», la voz de Miguel interrumpió sus pensamientos. «Hay alguien en la entrada principal preguntando por usted». Beatriz se levantó. «¿Quién es?» «Un hombre. Dice que es urgente». No quiso dar su nombre. Un presentimiento incómodo recorrió la espalda de Beatriz. Siguió a Miguel hasta la entrada principal de la hacienda, donde ahora había una caseta de seguridad y un portón automático. Del otro lado del portón estaba Rodrigo, pero no el Rodrigo roto y sucio que había aparecido 5 años atrás. Este Rodrigo estaba limpio, bien vestido con ropa modesta pero decente, afeitado. Todavía se veía delgado y envejecido, pero había recuperado algo de dignidad. «Beatriz», dijo cuando ella se acercó al portón, «sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que me dijiste que no volviera, pero necesitaba que supieras algo». Beatriz lo estudió sin decir nada, con los brazos cruzados. «He estado trabajando», continuó Rodrigo, «en una fábrica en la ciudad. No es mucho, pero es honesto. Llevo 3 años sobrio. Voy a un grupo de apoyo todas las semanas. Me alegro por ti», dijo Beatriz con voz neutral, «pero eso no cambia nada entre nosotros». «Lo sé», respondió él rápidamente. «No vine a pedirte nada. Vine a decirte algo que debí decir hace 5 años, pero estaba demasiado hundido en mi propia miseria para verlo». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «Estoy orgulloso de ti, de lo que has logrado, de la mujer en que te convertiste. Vi la ceremonia en las noticias hoy. Vi tu discurso. Y me di cuenta de algo que debí haber sabido siempre. Tú fuiste siempre la fuerte. Yo solo fui el cobarde que no supo valorarte». Beatriz sintió algo moverse en su pecho, pero no era amor ni siquiera compasión. Era simple reconocimiento de que Rodrigo finalmente había crecido. «También quiero que sepas», continuó él, «que cada día vivo con el arrepentimiento de lo que hice. No solo a ti, sino a Lucía y Sofía. Mis hijas crecieron sin mí y es mi culpa. Perdí los mejores años de sus vidas por ser un idiota egoísta». «Sí, lo fuiste», concordó Beatriz sin suavizar sus palabras. «Lo sé, y no espero que me perdones más de lo que ya lo hiciste. No espero ser parte de tu vida o de la vida de las niñas. Solo necesitaba que supieras que lo entiendo ahora. Entiendo lo que destruí. Entiendo lo que perdí». Beatriz asintió lentamente. «Bien. Me alegra que hayas encontrado esa claridad. Te deseo lo mejor, Rodrigo. De verdad. Hay algo más», dijo él. «Quiero compensar aunque sea un poco por todos esos años de pensión alimenticia que nunca pagué. Sé que no necesitas el dinero, pero es lo correcto». Sacó de su bolsillo un sobre. «Son 5,000 pesos.
Es todo lo que tengo ahorrado en este momento. Sé que no cubre ni una fracción de lo que debí haber dado, pero es un comienzo. Cada mes te enviaré lo que pueda. Beatriz tomó el sobre y lo abrió. Efectivamente, había 5,000 pesos en billetes gastados pero reales. No tienes que hacer esto, dijo. Sí tengo. No por obligación legal, esa ya prescribió, pero por obligación moral. Esas niñas son mis hijas y las abandoné. Es lo mínimo que puedo hacer. Beatriz guardó el sobre en su bolsillo. Está bien. Pondré este dinero en las cuentas universitarias de las niñas. Y si envías más, haré lo mismo. Gracias, dijo Rodrigo con alivio evidente. Y Beatriz, una última cosa. Nunca espero que me perdones completamente. Nunca espero que las niñas quieran verme. Pero quiero que sepas que cada noche, antes de dormir, pienso en ustedes tres y le pido a Dios que las proteja y las bendiga. Es lo único que puedo hacer ahora. Beatriz sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las contuvo. Adiós, Rodrigo. Cuídate. Adiós, Beatriz. Y felicidades. Por todo lo que has logrado. Te lo mereces 1000 veces. Se dio la vuelta y caminó hacia un auto modesto estacionado más allá. Beatriz lo observó marcharse sin la amargura que había sentido 5 años atrás. Solo sentía un cierre final, un capítulo definitivamente cerrado. Esa noche, durante la cena familiar, Beatriz les contó a sus hijas sobre la visita de Rodrigo. ¿Quieres que lo veamos?, preguntó Lucía con cautela. Eso depende completamente de ustedes, respondió Beatriz. Son lo suficientemente grandes para tomar esa decisión. Yo no las voy a presionar ni en un sentido ni en otro. Lucía y Sofía intercambiaron miradas. No ahora, dijo finalmente Lucía. Tal vez algún día, cuando sea mayor, pero ahora no. Él no estuvo allí cuando lo necesitábamos. Tú sí. Sofía asintió en acuerdo. Tú eres nuestra mamá y nuestro papá, mami. No necesitamos a nadie más. Beatriz las abrazó a ambas, con el corazón tan lleno que pensó que estallaría. 2 años después, cuando Beatriz cumplió 43 años, Fertilizantes y Servicios Agrícolas Beatriz había expandido operaciones a 8 estados. Empleaba a 120 personas directamente y a 200 más indirectamente, a través de agricultores asociados. Lucía, recién graduada de la preparatoria con honores, había aceptado una beca completa para estudiar administración de empresas en la mejor universidad del estado. Sofía, de 15 años, era presidenta de su clase y ya había ganado 2 concursos estatales de ciencias. La hacienda se había convertido en un modelo de negocio sustentable. Universidades traían estudiantes a conocer las operaciones. Programas gubernamentales la señalaban como ejemplo de emprendimiento femenino exitoso. Pero para Beatriz, el momento de mayor orgullo llegó el día que inauguraron el Centro de Capacitación para Mujeres Emprendedoras Beatriz Salinas. Era un edificio moderno construido con las ganancias de la empresa, donde mujeres de toda la región podían tomar cursos gratuitos sobre agricultura, ganadería, contabilidad básica y emprendimiento. Este centro existe porque hubo gente buena que me ayudó cuando no tenía nada, explicó Beatriz durante la ceremonia de inauguración. Ahora es mi turno de ayudar a otras, de enseñarles que no importa qué tan oscuro parezca su presente, siempre pueden construir un futuro mejor. El primer grupo de estudiantes eran 30 mujeres. Algunas eran viudas, otras divorciadas, algunas simplemente buscaban independencia económica. Todas tenían en común el deseo de ser dueñas de sus propios destinos. Una tarde, 10 años después del abandono, Beatriz recibió una carta. Era de Rodrigo. Querida Beatriz, decía la carta escrita con letra temblorosa. Hace 2 meses me diagnosticaron cáncer de pulmón. Los doctores dicen que me quedan 6 meses, quizás 1 año si tengo suerte. No te escribo para pedirte nada. Solo quería que supieras que voy a morir en paz sabiendo que, aunque fracasé en casi todo en mi vida, al menos te dejé libre para que te convirtieras en la mujer extraordinaria que siempre fuiste. Nunca merecí tenerte. Nunca merecí a esas niñas hermosas.
pero me consuela saber que ustedes tres están bien, que prosperan, que son felices. Muero sin arrepentimientos por eso, solo arrepentimientos por no haberlo visto antes. Gracias por el perdón que me diste, aunque no lo merecía. Muero perdonándome a mí mismo también, algo que no hubiera sido posible sin tu ejemplo. Con cariño y respeto, Rodrigo. Beatriz leyó la carta 3 veces. Luego la guardó en un cajón de su escritorio. No sentía tristeza particularmente, pero tampoco alegría por su enfermedad. Solo una aceptación tranquila de que cada persona recorre su propio camino. Se lo contó a sus hijas esa noche. Lucía, ahora de 21 años y trabajando como gerente junior en la empresa, se encogió de hombros. Si quiere que vayamos a visitarlo antes de que muera, iré por respeto, pero no por amor filial. Sofía, de 18 y estudiando veterinaria, asintió. Yo también. Es nuestro padre biológico. Eso al menos le debemos. 2 semanas después, las 3 visitaron a Rodrigo en el pequeño departamento donde vivía en la ciudad. Estaba delgado, pálido, conectado a una máquina de oxígeno. Pero cuando vio a sus hijas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Están tan grandes», susurró, «tan hermosas, tan exitosas. Beatriz, hiciste un trabajo maravilloso con ellas. Nosotras solas nos criamos», corrigió Lucía con firmeza pero sin crueldad. «Mamá trabajaba para darnos de comer. Nosotras estudiábamos y la ayudábamos. Así funcionó nuestra familia». Rodrigo asintió aceptando la verdad. «Tienen razón, perdón por decirlo mal». Pasaron 1 hora con él. No fue una reconciliación emotiva de película. Fue una conversación tranquila, cerrada, donde todos dijeron lo que necesitaban decir. Cuando se despidieron, Rodrigo tomó la mano de Beatriz. «Gracias por venir, por traer a las niñas. No lo merecía. Todos merecen morir en paz», respondió Beatriz simplemente. «Incluso tú». Rodrigo murió 3 meses después. Beatriz y las niñas asistieron al funeral. Era un evento pequeño, apenas 1 docena de personas. Cuando le preguntaron si quería decir algunas palabras, Beatriz se negó cortésmente. No tenía nada que decir. Ese capítulo había terminado hacía mucho tiempo, pero sí puso flores en su tumba, no por amor, sino por compasión humana, por reconocimiento de que, al final, todos somos humanos con fallas y arrepentimientos. El día que Lucía se graduó de la universidad, toda la empresa cerró para asistir a la ceremonia. 120 empleados viajaron a la ciudad para ver a la hija de la jefa recibir su título con honores. «Quiero agradecer a mi madre», dijo Lucía durante su discurso de graduación, «quien me enseñó que las mujeres no necesitan que nadie las salve. Nos salvamos nosotras mismas. Quien me mostró que el trabajo duro y la honestidad siempre dan frutos. Y quien construyó un imperio de un caballo ciego, demostrando que no existen las causas perdidas, solo las personas que se rinden demasiado pronto». Beatriz lloraba abiertamente en su asiento, rodeada de Sofía, de Miguel y su familia, de Rosa, de Tomás, de doña Mercedes, que a sus 85 años seguía siendo su amiga cercana. Después de la ceremonia, Lucía anunció su decisión. «Voy a trabajar en la empresa, mamá. Tiempo completo. Como gerente de expansión. Quiero llevar Fertilizante Beatriz a nivel nacional». Y lo hicieron. Madre e hija trabajando juntas, combinando la experiencia de Beatriz con las ideas frescas de Lucía, expandieron el negocio más allá de lo que ninguna de las dos había soñado. Cuando Beatriz cumplió 50 años, Fertilizantes Beatriz operaba en 15 estados. Tenía 300 empleados directos. Producía $500,000 de costales de fertilizante anualmente. Los ingresos superaban los 20 millones de pesos al año. Pero lo más importante para Beatriz no eran los números. Era la carta que recibió de una mujer llamada Patricia. «Doña Beatriz», decía la carta, «hace 5 años mi esposo me abandonó con 3 hijos. Todos me decían que no podría sola, pero escuché su historia y me inspiró. Tomé uno de sus cursos en el centro de capacitación. Aprendí a hacer fertilizante orgánico como usted. Hoy tengo mi propio pequeño negocio. No es grande como el suyo, pero es mío. Mis hijos comen gracias a mi trabajo. Y todo comenzó porque usted me enseñó que era posible.
Gracias por existir. Gracias por compartir su historia. Gracias por demostrar que las mujeres podemos levantarnos del polvo y construir imperios. Beatriz guardó esa carta en un marco y la colgó en su oficina. Era el reconocimiento que más valoraba. Una tarde, ya cerca de cumplir 52 años, Beatriz caminaba por la hacienda con Canelo. El caballo ahora tenía 21 años y se movía más despacio, pero seguía siendo fuerte. «¿Sabes, viejo amigo?», le dijo mientras caminaban entre los establos. «A veces pienso en aquel día, el día que Rodrigo nos dejó aquí para que muriéramos. Tú ciego y moribundo, yo rota y desesperada». Canelo movió la cabeza como si entendiera. Él pensó que nos estaba condenando. Pensó que ese era el peor castigo que podía darnos, pero en realidad nos estaba liberando. Porque si él no se hubiera ido, yo nunca hubiera descubierto lo fuerte que soy. Nunca hubiera construido todo esto. Se detuvo en el centro de la propiedad, desde donde podía ver todo el imperio que había construido. «No le estoy agradecida», aclaró. «Lo que hizo fue cruel e imperdonable, pero ya no me duele, ya no me afecta. Se convirtió en una anécdota de mi pasado, no en la definición de mi presente. Esa noche, durante la cena semanal que compartía con sus hijas, ahora ambas adultas exitosas y seguras, Beatriz levantó su copa. «Un brindis», anunció, «por los caballos ciegos que resultan ser tesoros escondidos, por las mujeres que se niegan a ser definidas por quienes las abandonan, y por los imperios que se construyen no con lo que nos dan, sino con lo que nos atrevemos a crear». Lucía y Sofía chocaron sus copas con la de su madre. «Por ti, mami», dijo Sofía con amor, «la mujer más fuerte que conocemos». «Por nosotras», corrigió Beatriz. «Las tres juntas, porque esto lo construimos juntas». Y mientras brindaban, mientras reían, mientras planeaban el futuro, Beatriz pensó en todas las mujeres que en ese momento estaban pasando por lo que ella había pasado. Mujeres abandonadas, humilladas, desesperadas, y deseó que de alguna forma su historia llegara a ellas, que les diera la chispa de esperanza que necesitaban para levantarse del polvo, que les mostrara que el final del matrimonio no era el final de la vida. Podía ser, el comienzo de algo infinitamente mejor, porque Beatriz Salinas, la mujer que heredó un caballo ciego, había construido un imperio, no a pesar del abandono, sino gracias a la fuerza que descubrió cuando no tuvo más opción que ser fuerte. Y ese era un legado que ninguna cantidad de dinero podía comprar. ¿Te gustó esta historia de superación? Dale like al video, suscríbete al canal y comenta cuál fue tu momento favorito de la historia de Beatriz. ¿Fue cuando salvó a Canelo? ¿Cuando enfrentó a Rodrigo? ¿O cuando construyó su imperio? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides activar la campanita para no perderte más historias inspiradoras como esta. Nos vemos en la próxima historia de mujeres que transformaron su dolor en poder.